Teresa Portela e Ana Peleteiro acaban de facer historia. Mulleres galegas que levan medallas nos Xogos Olímpicos. Pois sí, Mariana, moito cambiou o mundo desde que comezaron os Xogos Olímpicos, que foi alá polo ano 1800... 1800... non teño claro. Bueno, podemos falar da orixe en Olimpia, en Grecia, que foi nos... Mira, case mellor que non lo conten as irmás Laura Lara e María Lara Martínez, que saben bastante máis do tema que a nosa, que nos traen esta nova sección. Pois sí, case que sí. Laura, boa tarde, que tal? Boa tarde. María, que tal, como estás? Boas tardes, Mariana, Silvia e ointes. Contanos, Laura, cando comezaron os Xogos Olímpicos? Sácanos de dúbidas, por Deus. Pues en su origen antiguo comenzaron en el año 776 antes de Cristo en Olimpia, en Grecia. Allí se realizaron los primeros, muy diferentes a los de ahora, porque el premio para los atletas era una corona con ramas de olivo. Y 11 siglos después, el emperador romano Teodosio los suspendió por considerarlos un espectáculo pagano, pero se recuperaron en la era moderna, por eso hago la distinción de antiguos. Y fue el barón Pierre de Coubertin. Se empezaron a gestar en 1894 en la Universidad de la Sorbona en París y los primeros se celebraron en 1896 en Atenas, con un lema en latín, Quitius Altius Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. E cando comezaron a competir as mulleres? Fue en 1900 en París, en los Juegos Olímpicos que se celebraron ese año en la capital del Sena, coincidiendo precisamente con que había también una exposición universal allí. Y bueno, también tenemos que señalar cómo las mujeres hicieron su debut en esas Olimpiadas ya con muchos éxitos. Participaron 19 mujeres, la primera de ellas en coronarse campeona fue la tenista inglesa Charlotte Cooper, pero fueron unos juegos extraños por la diversidad de deportes y por su duración, 5 meses, del 24 de mayo al 28 de octubre de 1900. También hay que señalar cómo el atleta Ray Eury, que había sufrido parálisis en su infancia, con los ejercicios de rehabilitación había conseguido recuperarse hasta tal punto que tenía tal fortaleza en las piernas que ganó 3 medallas de oro en el mismo día en salto para convertirse en una estrella de los Juegos Olímpicos de 1900. Carai. Wow. Mira, falando de mulleres de cando comenzaron e tal, é certo que en Olimpia só podían asistir aos xogos as mulleres casadas? Es que hay muchos mitos también en torno al origen de los Juegos Olímpicos, sí, es verdad, y también como en el siglo II de nuestra era, el geógrafo, historiador y viajero griego Pausanias, que era contemporáneo de los emperadores romanos Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, escribió que los Juegos Olímpicos habían nacido en el año que mencionaba Laura, en el 776 a.C., porque el rey de Elis no sabía cómo poner fin a la guerra. Entonces acudió a una pitonisa que le dio la idea en el oráculo de Delfos de que organizara unas competiciones deportivas y así pararía el enfrentamiento entre los seres humanos. Y de ese modo llegan también al mundo romano con ese lema de mens sana in corpore sano. Contanos, hai moitos tramposos durante a historia dos xogos? Pues sí, lamentablemente las trampas existen y hay gente que ha sido pillada infraganti compitiendo en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en San Luis, en 1904, un atleta llegó el primero en la maratón, una prueba que se había rescatado en 1896 también del mundo clásico, porque Filipides fue el soldado griego que llevó la noticia de la victoria sobre los persas desde el monte Maratón hasta Atenas. Bueno, pues este otro atleta de 1904 en San Luis, Fred Lors, hizo trampas porque hizo trayecto en coche. Se descubrió algo más tarde. Sin embargo, en esas mismas Olimpiadas, otro atleta dio una gran lección porque logró un oro, 2 platas y un bronce a pesar de tener una prótesis, una pierna de madera. El sueco Hans Gunnar
Liljendahl fue el primer deportista olímpico en dar positivo en un control de dopaje, en alcohol, en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Y tenemos que recordar que Olimpiada en realidad es una medida de tiempo, 4 años el intervalo que hay entre unos Juegos Olímpicos y otros. Y luego hay otros deportistas que son recordados por sus gestas increíbles, sin hacer trampas, como en esos Juegos de Los Ángeles 1984, en que la atleta suiza Gabriela Andersen concluyó la prueba de maratón deshidratada y con la mitad del cuerpo paralizado por calambres, y entró así en la meta, cruzó la meta haciendo eses en medio de una de las mayores ovaciones que se recuerdan. Y luego, pues algunos aspectos bastante curiosos, como que en 1900 la solidaridad del pueblo francés, en concreto de un niño parisino de 10 años, ayudó a Holanda para ganar en remo, ya que su timonel superaba los límites de peso, no pudo competir, y fue este niño quien los llevó a la victoria y a la medalla. Y si nos remontamos también a Ámsterdam, 1928, encontramos que la nadadora alemana Hilde Rader consiguió la medalla de oro condicionada por su prisa en terminar. ¿Y sabéis qué le había pasado? Se le rompió el bañador nadando dentro de la piscina y le dio tanto pudor que quiso acabar cuanto antes. Y ya, pues bueno, en 1952 encontramos otro caso curioso, porque en ese año un francés, Jean Boiteau, hizo prometer a su padre que le dejaría casarse si ganaba las Olimpiadas de Helsinki. Lo logró y su padre se tiró al agua vestido y con boina para felicitarlo. ¡Oh, qué bonito! Así que hay muchas motivaciones para ganar las Olimpiadas. Por supuesto, el ego y la satisfacción personal después del esfuerzo del entrenamiento. Pero bueno, ha habido también otras motivaciones, como estamos contando. Sí, sí. A ver, tedes moitas anécdotas, pero eu quero que escollades unha. Por exemplo, ti, Laura, cal é a túa favorita? Pues podemos decir que en los Juegos Olímpicos de Japón, en 1964, se vio por primera vez la tele a color en estas competiciones. Y además, Estados Unidos y Japón en esos momentos eran los únicos países que podían disfrutar de los Juegos Olímpicos en esa modalidad desde los hogares. ¿Ti, María? A mí me gustan mucho las mascotas de los Juegos Olímpicos, porque creo que es algo que une a todas las edades. En 1992 veíamos en los Juegos Olímpicos de Barcelona a Kobe. Bueno, pues la primera vez que hubo una mascota fue en 1972. Se llamaba Waldy, era un perro salchicha con los colores del arco iris y se convirtió en el símbolo de los Juegos de Múnich. Lo que pasa es que esos juegos lamentablemente estuvieron teñidos de sangre, y es que el grupo terrorista palestino Septiembre Negro atentó y fueron asesinados 11 deportistas israelíes en la Villa Olímpica. Desde aquí un llamamiento para la paz. Y tengo que contar una anécdota que pasa por Galicia. Estamos en año Xacobeo, y es que los Juegos Olímpicos no suelen coincidir, pero como en 2020 se tuvo que retrasar a 2021 Tokio por la pandemia de coronavirus, pues vemos que podemos celebrar ambos eventos. También coincidieron en Amberes en 1920, 1948 que se celebraron en Londres, en Montreal en 1976 y en 2004 en Atenas en el siglo XX. Esos años fueron Xacobeo y además olímpicos. Y ya a principios del 21, acabando en Atenas, que ha sido pues el enclave clásico, claro, para la celebración de estos Juegos, junto con París, que las próximas Olimpiadas serán ahí. E cando comezou o prendido da antorcha, que algo que a min chamame moito a atención? Sí, en el mundo clásico parece ser que la llama olímpica recorría 63 lugares en Elis. Todo esto también lleva a enlazar con la Terra de las Meigas. Y es que en la octava luna, después del solsticio de invierno, todas las casas en Elis se iluminaban durante los meses de julio y agosto con antorchas. Pero realmente fue en 1928 cuando se hizo el primer encendido de la antorcha olímpica en los Juegos
Juegos Olímpicos de los tiempos modernos. También podemos hablar de las medallas. La de bronce, el tercer premio, por así decirlo, es de bronce 100%, pero parece ser que la medalla de oro no es realmente entera de este material, sino que está hecha de 6 gramos de oro y el resto de plata. ¡Qué buena es! ¡Anda! Fíjate. Y ha habido momentos en que en los Juegos Olímpicos han participado deportes que ahora ya no están incluidos, como la pelota vasca. E tamén socorrismo e salvamento, lin por aí, que tamén formaba parte dos Xogos Olímpicos, non? Efectivamente. Y ahora, pichón. sí, Las hermanas ahora hay ahí. deportes nuevos, como por ejemplo el BMX freestyle, el skateboarding y el baloncesto 3x3, que nacieron en la calle. Bueno, María, xa por dicir unha, non? Para que non vos pisedes. Fálanos do Black Power. ¿Qué? Sí, en 1968 también se produjo pues otro incidente en México, pues en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, para utilizar el término preciso, pues siempre se hace una defensa, por supuesto, de los mejores valores y virtudes de los seres humanos, pero lamentablemente ha habido Juegos Olímpicos que han estado marcados por el racismo y la xenofobia, como por ejemplo en 1936 en Berlín, Hitler quiso demostrar la supremacía de la raza aria por encima de la negra y mostrar las excelencias del sistema nazi. Y Hitler abandonaba el estadio antes de tiempo para no tener que estrecharle la mano en la ceremonia de la entrega de medallas a competidores, a deportistas que no fueran alemanes. Bueno, el favor se lo hacía, por supuesto, que a los atletas que no le tenían que dar la mano a un genocida. Pero bueno, ahí nos encontramos pues con un motivo de queja, de denuncia social a día de hoy por ejemplo, la discriminación que sufrió el atleta negro Jesse Owens, que ganó la final de salto de longitud y, bueno, pues luego después cuando volvió a su país, a Estados Unidos, lamentablemente había todavía tanta segregación que nunca volvió a competir en unos Juegos Olímpicos ni tampoco en otra competición representando a su bandera. Incluso en Cuba lo ponían a competir contra caballos. Y en 1968 en México los atletas estadounidenses se unieron en el movimiento Black Power para reivindicar la igualdad de todos con independencia de la procedencia. Bueno, y hablando de colores, pues la bandera de los Juegos Olímpicos, que representa a todos los países del mundo, pues porque sus anillos tienen esos colores que por lo menos una vez aparecen en las banderas de todos los países. Que ven que cambiaran as cousas, non? Un pouco. En fin, la tolerancia. Sí. Laura e María Lara Martínez, quedamos en tempo, pero bueno, en breves volvemos falar, non? Una